No les pregunto cómo están porque veo que están muy bien. Un poco de hambre quizá, ¿no? Bien, hermanos. Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes sobre los salmos, ¿verdad? Nos toca ver hoy día el Salmo 1, un salmo del cual no se sabe con certeza quién lo escribió, pero no hay ninguna duda de que es inspirado, que es realmente palabra de Dios. Ahora, este salmo es como un corto resumen del tema que corre por todos los salmos, que es que Dios determinó que los justos van a la gloria del Señor y que los que nunca se arrepienten, nunca reciben a Cristo, pues lamentablemente van a una condenación eterna. Entonces este salmo es como un adelanto de este tema que está en todos los salmos. En la iglesia primitiva, algunos ya llamaron a este salmo el prefacio del Espíritu Santo para todos los salmos, ¿no? Como el adelanto, el prólogo de todos los salmos. Y es interesante que es el primero de 5 salmos que comienzan con la palabra bienaventurado. Ustedes saben, la palabra bienaventurado aparece unas 44 veces en el Antiguo Testamento, 23 veces en los salmos. Y hay 5 salmos que comienzan con la palabra bienaventurado. Y esto nos está indicando qué importante es para Dios la bienaventuranza de los creyentes, de aquellos que le siguen, ¿verdad? Ahora bien, en abril del año pasado se predicó desde este púlpito también una serie de mensajes sobre las bienaventuranzas de Jesús. Mateo capítulo 5. Algunos de ustedes pueden recordar, ¿verdad? Es ya casi un año de esto, pero fue una muy buena serie sobre las bienaventuranzas. Y en esa ocasión yo explicamos cuál es el sentido que tiene la palabra bienaventurado en la Biblia. Y dijimos que bienaventurado es traducción de un vocablo griego, makarios, ¿verdad? Que no es tanto ser feliz en el sentido en el cual se entiende hoy día la felicidad. Hoy día, ¿a qué llamamos felicidad? Aquel que tiene salud, dinero y amor, ¿no es cierto? Aquel que puede viajar a cualquier lugar del mundo, que puede divertirse, que no hay problemas, no hay necesidades, y para algunos felicidad es tener fama, poder, dinero, etcétera, ¿no? Pero la palabra bienaventurado es más afortunado, es más aquel que es muy bendecido por Dios. Y si es feliz porque tiene algo de parte de Dios. No es la felicidad como el mundo la entiende, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender el Salmo 1 que comienza con bienaventurado, entenderlo de esa manera. Bienaventurado es un afortunado, porque este es también el sentido que tenía el Antiguo Testamento. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra bienaventurado es traducción del hebreo esher, que no significa tanto feliz, alegre, contento, sino otra vez es afortunado, es bendecido, muy bendecido por Dios. En el hebreo hay otras palabras que se traducen por alegre, gozoso, por alegría, felicidad, etc. Son otras palabras que no son esher. Pero esher siempre es traducido como bienaventurado y siempre tiene que ver con la relación con Dios. Siempre tiene que ver con una armonía con Dios y que hay una espera de parte de Dios también de la recompensa final. Y por eso, de las 23 veces que aparecen en los salmos la palabra bienaventurado, vamos a revisar solamente unos 5 o 6 para darnos cuenta, tener una idea más clara de cuál es el sentido que el Espíritu Santo le da a la palabra bienaventurado para entenderlo bien nosotros y saber de qué se trata, ¿verdad? Por ejemplo, Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Tiene que ver con el perdón de parte de Dios. Es bienaventurado aquel que es perdonado. Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, que pone su confianza en Dios. Ese es bienaventurado.
Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti, o sea, en Dios, sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Está dirigiéndose a Dios, diciendo, bienaventurado es aquel que en ti confía, en que en cuyo corazón están los caminos de Dios. Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. O sea, tenemos otros 6 ejemplos de los 23 casos en que aparece bienaventurado y los 44 casos en que aparece bienaventurado en el Antiguo Testamento. Siempre se refieren a aquel que está en armonía con Dios, que confía en Dios, que sigue a Dios, que obedece la ley de Dios, ¿verdad? O sea, otra vez, bienaventurado entonces no es uno que es feliz por cualquier motivo, no. Si es feliz es porque Dios está en relación con él, porque ama a Dios y porque tiene el perdón y la bendición de Dios. Entonces, con esto nos damos cuenta que es muchísimo más importante ser bienaventurado que ser feliz. En el mundo todos buscan felicidad, ¿no es cierto? Y para eso se trabaja duro, se esfuerza, se sacrifica, ¿verdad? Otros delinquen, recurren a las malas artes, ¿verdad? A la corrupción, al robo, aún al asesinato, con tal de conseguir aquellas cosas que lo puedan hacer supuestamente feliz. Nosotros sabemos muy bien que la felicidad que el mundo da es una felicidad pasajera, es por momentos, pero que después se acaba, se desvanece y otra vez vienen las pruebas, los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, con este concepto en mente, vamos a nuestro Salmo, el Salmo 1, donde se contrasta el destino de los justos con el destino de los pecadores o de los malos, ¿no? Y los primeros 3 versículos, este Salmo tiene 6 versículos. Los 3 primeros tienen que ver con el justo, con aquel que ama a Dios, aquel que tiene una relación con Dios. Y los 3 últimos están hablando de aquel que no cree en Dios, que no ama a Dios, que no está en esa relación con Dios. Por eso, y por razón de tiempo, vamos a ocuparnos solamente de los 3 primeros, ¿okay? Y que he llamado este mensaje la verdadera felicidad de los justos, ¿no? La verdadera felicidad de los justos. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos del Salmo número 1. Mira. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es nuestro texto, nuestro pasaje para el día de hoy. Ahora, veamos qué nos enseña entonces estos 3 versículos. ¿Qué nos enseña este pasaje de la palabra del Señor? Lo primero, el primer versículo nos habla de 3 noes del bienaventurado, del justo por la fe. 3 cosas que no debe hacer aquel que quiere ser bienaventurado, aquel justo por la fe. Y estos 3 noes, de paso, nos sirven para examinarnos a nosotros mismos, a ver si merecemos el nombre de bienaventurado o no. Y en todo caso para corregir, si algo hay que corregir de nuestra vida, ¿no es cierto? Así que vamos a ver estos 3 noes del bienaventurado o del justo por la fe. El primer no, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Que no anduvo en consejo de malos. Entonces, el primer no tiene que ver con el consejo. ¿Qué es el consejo de malos? Está hablando de ideas, está hablando de valores, está hablando de pensamientos, está hablando de conceptos. Y entonces dice que el bienaventurado es aquel que no anda, que no
no acepta, no adopta esta manera de pensar de aquellos que no creen en Dios, que no aman a Dios. Ahora, esta es la gran batalla que se está librando en el mundo el día de hoy. La batalla de las ideas. Es lo que llaman algunos la batalla cultural. El mundo occidental, del cual somos nosotros parte, por siglos ha vivido sobre los valores y los fundamentos, en realidad, del cristianismo, de la palabra de Dios. Aún nuestra Constitución comienza haciendo una referencia a Dios. Y toda la ética, la moral, los conceptos que predominan en el mundo occidental son los conceptos que surgen de la palabra de Dios, que no había antes que viniera el Señor Jesucristo y nos enseñara la manera de vivir. Entonces, este primero no tiene que ver con ello. Ahora, en algunos países todavía hoy día del Medio Oriente, el África y del Asia, hay persecución violenta contra los cristianos. Hoy día se están matando a muchos cristianos en aquellos países, hasta el día de hoy. En Occidente no sucede eso. No hay persecución violenta, pero sí hay persecución de las ideas, de los valores cristianos. Se está atacando los valores cristianos de una manera feroz. Y hoy día, en realidad, los medios de comunicación, las élites de las universidades, aún los gobiernos, están dominados por estos pensamientos que son contrarios a la palabra del Señor. Y por eso la iglesia, los creyentes, los cristianos, tenemos que luchar, es una batalla de ideas. Tenemos que luchar contra esos pensamientos que están predominando en el mundo. El relativismo, donde nada es malo, todo es permitido, ¿verdad? El wokismo o el progresismo, la ideología de género, son cosas que están predominando y dominando en el mundo. Por eso, si queremos ser verdaderamente bienaventurados, tenemos que rechazar, mantenernos firmes y rechazar todo pensamiento que va en contra de la palabra de Dios. No porque sea moderno, no porque todo el mundo lo diga, no porque aparece en la televisión, en el cine, en la literatura, en las noticias, en los libros que hoy día pululan por todo lugar, no porque aparezca en todo lugar. Vamos a aceptarlo nosotros si es que está en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Y ese Jesucristo que nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, esta palabra y la palabra de Cristo que está aquí en nuestras Biblias nunca va a pasar. El mundo cambia, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar y siempre es vigente, siempre es relevante. Así que nunca nos avergoncemos nosotros de nuestra fe y de las verdades de la palabra de Dios. Porque al final ellos serán los avergonzados, ¿verdad? Cuando venga el Señor Jesucristo a llevarnos a todos los bienaventurados, los que hemos creído y nos mantenemos firmes en su palabra, ¿verdad? Entonces, este primer no tiene que ver entonces con el consejo, los valores, ideas, conceptos del mundo. El segundo no, dice, ni estuvo en camino de pecadores, no estuvo en camino de pecadores. Y camino, cuando la Biblia habla de camino, del caminar, de andar, está hablando de conducta, está hablando de manera de vivir. Entonces dice que el bienaventurado es aquel que no camina en camino de pecadores. Pero no solamente eso, dice, no estuvo en camino de pecadores. Y estar habla de permanencia, ¿no es cierto? Yo estoy en un lugar, permanezco en un lugar. Y si yo estoy en camino de pecadores, estoy permaneciendo en camino de pecadores. Entonces lo que está diciendo no es que nunca pecamos. Es imposible que un creyente, por muy espiritual que sea, nunca peque. En nosotros todavía hay una naturaleza con la cual hemos nacido. Tenemos una nueva naturaleza espiritual. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y la palabra dice en Gálatas que esos dos dentro de nosotros luchan entre sí.
la carne contra el espíritu contra la carne. Y esa es la razón por la cual siempre, de alguna manera, nosotros pecamos, aunque sea de pensamiento o aunque sea por omisión, porque la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, siempre pecamos. Pero el asunto es no quedarse en el pecado, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Juan, también en 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 9, el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Esa es la gran bendición que tenemos los bienaventurados, ¿verdad? Que aunque podemos caer en un pecado, el asunto es no permanecer, no quedarse en el pecado. Confesar el pecado, dejarlo y pedir perdón a Dios, recibir su perdón y su limpieza, porque cuando Dios perdona, Él perdona de verdad, no como nosotros, ¿no es cierto? A veces se dice, te perdono pero no olvido, ¿no? Cuando Dios perdona, Él olvida para siempre nuestros pecados. Amén. Los borra, los sepulta en el mar, ¿verdad? Y nunca más se acuerda de ellos. Por eso es como siempre digo, ¿no? ¿Qué pasa si vamos por la calle y nos tropezamos y nos caemos? Nos caemos. No nos quedamos tirados en el suelo. ¿Qué hacemos? Nos levantamos, nos sacudimos el polvo, nos sobamos donde dolió y seguimos adelante, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer en la vida espiritual también, ¿no? Y ese sacudirse el polvo es confesar, es dejar, ¿verdad? Sobarse, pedir perdón, recibir el consuelo, el perdón de Dios, se va el dolor y seguimos caminando, ¿verdad? Entonces lo importante, no quedarse en el camino de pecadores. El tercer no, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que no se sienta en silla de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? La palabra traducida por escarnecedor es un burlador, alguien que se burla de algo. Este caso es que se burla de los justos, aquellos que creemos en Dios. Como decía, el mundo hoy día está tratando de destruir, de acabar con los valores y los conceptos cristianos. Pero no solamente, se burlan de nosotros. Hoy día el mundo se burla de aquellos que todavía creemos en Dios y creemos en que hay un cielo, hay un infierno, que hay un Dios que es juez sobre todas las cosas y que hay una conducta que debemos seguir, que hay principios que no se pueden violentar. No, dice, son obsoletos, son fundamentalistas, son anticuados, ya no están con los tiempos actuales. No, se burlan de nosotros. Pero no solamente eso. El escarnecedor también puede estar dentro de la iglesia. La figura es muy ilustrativa. Dice, no se siente en una silla de burladores, de escarnecedores. La idea es que alguien que se siente en la silla no hace nada y simplemente critica, señala, qué mal está esto, qué mal está aquello. Ahora, a veces en la iglesia hay personas así también, que critican todo, pero no hacen nada para solucionar lo que está mal. No hablan con el pastor, porque si hay algo que está mal, debería decir, bueno, pastor, mira, me parece que esto no está bien. Con todo respeto, ¿verdad? Pero uno va ayudando, o al hermano que no está caminando bien, uno va y le habla. ¿Qué dice el Señor Jesús? Si tú ves que algo está mal en tu hermano, tienes algo contra tu hermano, no hables mal de él. Habla primero con él. Es lo primero que hay que hacer. Entonces, cuando un creyente ve algo malo, pero no lo dice a los pastores, no hace algo él para solucionar o para ayudar a aquello que falta, simplemente critica, está haciendo una crítica destructiva, está siendo un escarnecedor.
un burlador. Existe la crítica constructiva, sí. Aquel que ve algo que está mal y lo habla, lo dice, ¿verdad? O hace algo para ayudar, para que no esté eso mal. Entonces, qué importante que el que es bienaventurado, primero, resiste a la crítica del mundo, no hace caso a la crítica del mundo, se mantiene firme en su amor a Dios, en su fidelidad a Dios. No le importa lo que diga más, a mí me importa lo que Dios piense de mí. Eso es lo más importante. Pero también no critico las cosas que veo mal en la iglesia, sino hago algo. Oro para que se solucionen esos problemas. Ayudo para que se solucionen los problemas. ¿Verdad? Entonces, tenemos estos tres noes. No estar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores y no sentarse en silla de escarnecedores. Teniendo estos tres noes, en el versículo 2 va a hablar de los síes del bienaventurado. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, no debe hacer aquello, pero debe hacer esto. ¿Qué debe hacer? Ahora, es interesante que dice, habla de los malos, de los pecadores, de los escarnecedores. Lo lógico sería que diga, júntate con los buenos, con los santos y con los que adoran a Dios, ¿verdad? Pero no contrapone a esas malas personas buenas personas, sino contrapone a las malas personas la ley de Dios, la ley de Jehová, la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que dice? La ley de Jehová en la cual tenemos que deleitarnos nosotros y meditar en ella. Ahora, cuando el Salmo 1 se escribió, solamente existía, de la ley de Dios, solamente existía el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, no había más. Los profetas vinieron después, ¿no? Y en el tiempo de Jesús ya estaban los 5 libros de Moisés, más todos los escritos históricos y los libros de los profetas. Y por eso en el tiempo de Jesús se hablaba de la ley y los profetas, ¿verdad? Esa es la ley de Jehová para ellos, todo el Antiguo Testamento. Pero para nosotros es el Antiguo Testamento más el Nuevo. ¿Por qué? Ya ha transcurrido tanto tiempo, el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo. Todo el Antiguo Testamento era un anuncio, ¿cómo llaman? Una preparación para la venida de Cristo. Pero Cristo ya vino hace 2000 años. Y el Nuevo Testamento es lo que viene después, que mira hacia atrás a lo que Cristo hizo, lo que Él enseñó, y entonces toda la historia posterior, los primeros años, todo eso está en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, para nosotros, la ley de Dios es todo, Antiguo y Nuevo Testamento, toda nuestra Biblia, esa es la ley de Dios para nosotros. Por eso que para nosotros tenemos que, dice, queremos ser bienaventurados, tenemos que deleitarnos en toda la palabra de Dios. Y no solamente deleitarnos, meditar en ella. Ustedes saben que hay personas que dicen, voy a leer la Biblia, toda la Biblia en un año. Y se proponen leer toda la Biblia en un año. Y algunos tienen la costumbre, cada año leen toda la Biblia una vez, ¿verdad? Ahora, eso está bien. Pero si la leemos solamente por cumplir con una meta, yo me propongo leer la Biblia un año, así que comienzo. Como la Biblia tiene 1189 capítulos, leyendo 3 o 4 capítulos por día, uno lee toda la Biblia en un año. Entonces, me leo 3 capítulos, mañana leo 3 capítulos, mañana leo 3 capítulos, pero de una manera mecánica, solamente para cumplir con la meta de leer toda la Biblia. Eso es como un ejercicio religioso, es como una penitencia, pero hay muy poco fruto o ningún fruto de eso, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Para ser bienaventurados tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Y eso significa que tenemos que leerla absorbiendo, captando lo que quiere decirme y leerla como lo que realmente es, palabra de Dios.
O sea, yo tengo que, cuando leo la Biblia, tengo que tener la actitud de que estoy escuchando a Dios hablándome. O que estoy leyendo las cartas, una carta dictada por Dios. Y cuando yo leo la Biblia, con esa actitud, que estoy escuchando a Dios, Él me está hablando a través de su palabra. O que es una carta dictada por Él que yo la estoy leyendo, la experiencia es totalmente diferente, ¿verdad? Alguien ha dicho, ¿quieres escuchar la voz audible de Dios? Lee la Biblia en voz alta. ¿Quieres escuchar la voz audible, oírlo a Dios? Lee la Biblia en voz alta y estarás escuchando a Dios. Entonces, qué importante entonces deleitarse en esa palabra de Dios, meditar en ella, extraer lo que significa, ¿no? Y ese deleitarse en la ley de Dios es un sentimiento que está en todos los salmos, especialmente el Salmo 119. Saben, el Salmo 119 tiene que ver con la palabra de Dios, mayormente, ¿no? El versículo 14 y 16 del Salmo 119 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. ¿No? O sea, el salmista, ¿qué experiencia tenía él con la palabra de Dios, con la ley de Dios, verdad? Por eso él se consideraba bienaventurado. ¿Por qué? Porque se deleitaba en la palabra del Señor. Entonces, con esto cabe hacernos la pregunta: ¿me deleito con la palabra de Dios, cuando la leo? ¿Paso tiempo con esa palabra, meditando en ella? ¿No? Y tenemos que leerlas de esa manera. Así que, hermanos, no basta con leer la Biblia, no basta con estudiarla, hay que deleitarse en ella, meditar en ella, para ser enriquecidos, fortalecidos y, por supuesto, practicar lo que dice la palabra de Dios. Hay que leerla, pero también practicarla, hacer lo que dice la palabra de Dios. Hay un antiguo proverbio chino, dicho por Confucio, 500 años antes de Cristo. Él dijo: lo que se oye, se olvida. Lo que se ve, se recuerda. Pero lo que se hace, se aprende. Lo que se oye, se olvida. Lo que se ve, se recuerda. Lo que se hace, se aprende. Así que cuando leemos la palabra de Dios, estamos oyendo la voz de Dios, estamos recordando porque la leemos, pero hay que hacerlo para que esa palabra se haga parte nuestra, para aprender esa palabra, ¿ok? Entonces tenemos ya los noes y los síes del bienaventurado. Entonces viene el resultado. El versículo 3 nos da el resultado de la vida del justo por la fe, el resultado de la vida del bienaventurado. El versículo 3 dice: aquel hombre será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces la vida de aquel que no anda en consejo de malos, que no está en camino de pecadores y que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que se deleita y medita en la palabra de Dios, es como un árbol plantado, dice, junto a corrientes de agua, una tierra bien regada, una tierra muy fértil, y entonces ese árbol es un árbol sano, fuerte, frondoso, y que da fruto abundante en su tiempo y cuya hoja nunca cae. Es un árbol perenne, ¿verdad? Ustedes que hay árboles que en invierno pierden todas las hojas, se quedan en un tronco feo, seco ahí, ¿no? Pero no, hay árboles que son perennes, todo el año están verdes, ¿verdad? Llenos de hojas. Así dice, será aquel que se deleita en la palabra de Dios y que medita en ella. Está hablando de la salud espiritual del justo por la fe. Es una persona sana, espiritualmente fuerte, que es útil para Dios y útil para la sociedad. Su vida es una vida trascendente,
estamos en el año, estamos hablando todo el año sobre la trascendencia, ¿no es cierto? Es una vida trascendente que se reproduce como todo buen árbol, que produce vida, que hace el bien. Y dice, todo lo que hace prosperará. Ahora, cuando aparece en la Biblia la palabra prosperar, los teólogos y los maestros de la teología de la prosperidad dicen, prosperidad, dinero, dólares, ¿no? Siempre piensan en dólares, dinero. Pero no, este salmo, el tema del salmo es espiritual. No está hablando de nada material, está hablando de espiritualidad, del alma. Entonces, la prosperidad tiene que ver con el alma, tiene que ver con la vida espiritual del creyente. De todo lo que hace, dice, va a prosperar en ese sentido. En sentido espiritual, va a crecer espiritualmente, se va a fortalecer espiritualmente, o sea, cada día va a ser más sano, más santo, ¿verdad? Entonces, si queremos ser realmente bienaventurados, afortunados, bendecidos y ser de bendición, ser como esos árboles plantados junto a corriente de agua, cuyo fruto nunca cae y la hoja tampoco cae, entonces rechacemos los pensamientos del mundo, ideología de género, inmoralidad, relativismo, el ateísmo, el pecado. Rechacemos los caminos de pecadores, la conducta del mundo, cada día más relajada, cada día hay más inmoralidad. Ahora ya no solamente inmoralidad, ahora hay amoralidad. Inmoral es aquel que, conociendo la moral, va contra ella. Pero amoral es aquel que no tiene moral en absoluto. Ya para él todo es bueno. ¿Ya? Entonces, tenemos que rechazar ese tipo de pensamientos y no hacer caso a la burla del mundo, sino también rechacemos todo espíritu crítico nosotros mismos y más bien hagamos crítica constructiva en todo caso, ¿verdad? Y demos gracias a Dios con toda humildad, hermanos, que nos ha librado por su gracia del destino de los malos que describe los últimos 3 versículos de este pasaje. Y vamos a leerlo solamente para completar la idea del Salmo. Salmo 1, versículos 4 al 6, dice, no así, o sea, hablado de los bienaventurados, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas Jehová conoce el camino de los justos. Y cuando la Biblia habla de que Dios conoce, no es solamente que conoce, que sabe, sino que cuando habla de Dios conoce es porque tiene una relación personal con esa persona, ¿no? Y entonces Dios conoce los caminos del justo. Él está atento a los caminos del justo. Él conoce nuestros pensamientos. Él es testigo de nuestras acciones. Donde quiere que vayamos, Él está con nosotros, ¿verdad? Esa es la omnipresencia bendita de Dios para el justo, pero la omnipresencia terrible para el injusto, ¿verdad? Para nosotros, esa es la presencia del Señor. Así que, con todo gozo y confianza, deleitémonos en la palabra del Señor. Meditemos en ella, practiquemos la palabra y tenemos la certeza de que somos bienaventurados, afortunados, muy bendecidos y que esa bienaventuranza trae como consecuencia felicidad, pero no como la felicidad del mundo, que es pasajera, temporal. Soy feliz porque tengo un carro nuevo. Se envejece el carro y se fue la felicidad. Soy feliz porque tengo una buena cuenta en el banco. Hasta el día que me roban, alguien me estafa y se acabó la felicidad, ¿no es cierto? Soy feliz porque soy famoso. Pasa el tiempo, se va la fama, se va la felicidad. Pero no. Cuando la felicidad es producto de la bienaventuranza de Dios, la bendición de Dios, afortunados porque Dios está con nosotros, esa felicidad nunca acaba. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza lleva a la gloria de Dios. Y la felicidad nos acompaña hasta la gloria de Dios. Amén. De cómo no. Amén.
cómo no abstenernos de andar en camino, en consejo de malos, de estar en camino de pecadores, de sentarse en silla de escarnecedores, sino más bien deleitarnos y meditar en la palabra del Señor. Amén. Que esta sea nuestra experiencia diaria y, como decía hace un momento, estos noes y síes son a la vez como un examen para nuestra vida. Y si algo no está muy bien, hay que corregir simplemente. Pero Dios está ahí listo para hacernos bienaventurados como ninguna otra persona. Amén. Y todo porque Dios nos ama tanto, como hemos cantado hace un momento, la fidelidad de Dios que nunca acaba y su amor que nunca termina. Amén. Que Dios les bendiga.